al turismo, por eso. Benjamín Liberó, fue un gusto, Benjamín. Buenas tardes para ustedes y para la teleaudiencia. Bueno, la excusa es El turismo a la izquierda, es este libro que acaba de editar Ediciones Túnel, 15 años de gestión en el Ministerio de Turismo de Uruguay y algo más. Benjamín Liberó, que tiene 30 y pico largos, 40 años en el turismo, porque yo te pongo ya en aquel arranque de los 90 con la primera intendencia frente amplista, ¿no? Sí, buenas tardes de nuevo, pero en realidad yo me vinculo con el turismo, es parte de lo que está en el libro, en los años 80. Ay, bueno, 40 entonces. Dije 30 y pico. No, vinculado al turismo juvenil y estudiantil. A nivel internacional existen dos organizaciones que ustedes acá en el Uruguay en su momento tuvieron representación, alberguistas y la Green Card, o la tarjeta verde estudiantil. Y yo, que trabajaba en el movimiento estudiantil internacional, en la Unión Internacional de Estudiantes, comencé a percibir que el tema del viaje y el ocio, la recreación de los estudiantes y los profesores, era un segmento bien importante. Cuando me vinculo con ellos, incluso hay cosas impresionantes. Los irlandeses, australianos, dinamarqueses, algunas de estas organizaciones estudiantiles tenían aviones, línea aérea. Y surgió en aquel momento una organización en Venezuela, Dante Ackerman, y en Costa Rica, que tenían fuerza. Incluso se vendían, con la tarjeta verde, se vendían los boletos de Viasa al 70 con el 25% de descuento, y eran muy potentes, con flotas de ómnibus, etc. Entonces, yo percibía que eso era importante, iba creciendo, y se hizo en 1980 en Santa Cruz, en Venezuela, se hizo el primer seminario de turismo juvenil y estudiantil. Cuando vuelvo al Uruguay en el 84, traté de trasladarle a la CEP en aquel momento la idea de que valía la pena pensar el turismo estudiantil. Era la FEU en dictadura. Exacto, pero era correcto. Entonces en aquel momento la coyuntura tenía otras características, etcétera, pero no, incluso se tomó un poco como que yo, que provenía de la juventud comunista, era como introducir en la CEP y en la FEU como un ámbito de poder distinto, una cosa por el estilo, y murió. Un éxito rotundo en el fracaso. De hecho, si miramos la historia, digamos, para ser honesto, la tarjeta joven, cuando la toma Jorge Gandini, luego fue un impacto entre los jóvenes, porque tenía la posibilidad de descuentos, viajes, etcétera. Y después eso también fue capotando, y cuando de alguna manera participé en el Ministerio de Turismo, que es por eso es también y algo más el título, comenzamos con el turismo social, que era parte de un fenómeno que a nivel mundial, la Organización Mundial de Turismo, que ahora se llama ONU Turismo, no se llama OMT, comenzó de alguna manera, a visualizar el turismo y la recreación como un derecho humano. Y si lo miramos en la historia de nuestro país, el impulso que el Pepe Valle le dio al fenómeno de la recreación es muy importante, y de hecho, él trae las plazas de deporte al Uruguay, bueno, el modelo americano. Se funda la Comisión Nacional de Educación Física en 1902. Que fue junto con la red ferroviaria de las primeras implantaciones territoriales globales. Y hoy el Uruguay tiene más de 110 plazas de deporte en todo el país. Entonces, luego surgió hasta una cosa que hoy, desgraciadamente, sirve para tapar agujeros, que es el salario vacacional. Pero estaba concebido para que era parte del desarrollo humano el turismo. Entonces hice luego en Uruguay agencia de viaje, sí. Me especialicé en turismo de congresos y eventos, y fui parte efectivamente del primer gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez, y Lescano me planteó acompañar la gestión desde el año 2005, y bueno, el 28 para ser más preciso, del 2020, finalicé como ministro de Turismo y pasando bien a la nueva administración. Voy a comenzar a abrir juego. Hay algo que yo he repetido durante muchos años acá, y Sergio también. La administración Frente Amplista, cuando asume en el 2005, y los que estuvieron Lescano primero y después en el caso de Lilian Quechichán, continuaron una cantidad de políticas, agregaron otras tantas,
En esta administración algunas se desandaron y vamos a ir a eso también, algunas, pero el Ministerio de Turismo tenía una característica, ¿no? Y él da fe de que yo me crucé con ellos un día en Salto, un día en Tacuarembó, un día en Piriápolis, un día... Y las intendencias ninguna era Frente Amplista. Claro. En ese momento, porque en algún momento fue Coutinho. Y había inauguraciones, es decir, si había un ministerio que estaba permanentemente trabajando con el partido que fuera, era el Ministerio de Turismo. Yo no digo que los otros no, porque supongo que el de Ganadería también, en fin, pero se les veía todo el tiempo en la CIP y en todo el país, Checho. No, quiero retomar el título del libro, ¿no? El turismo y la izquierda. La pregunta es, ¿entendés tú, Benjamín, paréntesis, gran televidente buscadores, Benjamín, siempre atento a nuestro programa, ¿entendés que hay una forma de hacer política pública sobre el turismo de izquierda? ¿Hay una impronta distinta? ¿La izquierda tiene una impronta distinta a la hora de gestionar políticas públicas sobre turismo? Bien. El turismo es un derecho humano y por lo tanto podría abordarse desde diferentes puntos de vista. Ahora, la primera parte del libro es un desarrollo sobre las gestiones y después si voy a lo tuyo. Pero la segunda parte son entrevistas que a mí me realizaron la prensa o estudiantes para sus tesis de grado desde 1990 al 2020. Uno de esos trabajos es el que yo hice para mi maestría de Economía y Gestión del Turismo Sustentable, que es de antropología, y justamente lo que plantea es cómo las sociedades, en la medida que la izquierda va tomando responsabilidades de conducción a diferentes niveles, puede ser un sindicato, puede ser no es un problema de gobierno, va generando una forma de mirar lo que hay que desarrollar como política que va incidiendo sobre el conjunto de la sociedad. Y que ese cambio que se comporta socialmente también hace que el resto de la sociedad vaya virando su mirada sobre el turismo. Para que ustedes tengan una idea, en el año 70, como mencionábamos recién, en el año 70, en el año 90, cuando el Frente Amplio asume la conducción del gobierno en Montevideo, Tabaré tenía dos Biblias, la Constitución de la República y lo que se llamaba el documento 6, que era el programa, esa base programática que está en discusión. Bueno, tiene 31 páginas la versión impresa. En la 31, en la séptima línea, comenzando desde arriba, estaba la palabra turismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no era... Turismo, con Punta del Este, correcto, pero a ver, el turismo, y ahí se dice, si ustedes observan cómo eran las condiciones de trabajo a principios del siglo XIX y todo eso, el reclamo sindical o el reclamo político era condiciones laborales y no era pensar política. Por eso yo acabo de decir cómo se va cambiando en función de tener que ejercer política. Y efectivamente hay una confusión, digamos que no necesariamente está superada, entre servicio y servilismo. Y hay muchas personas que consideran que estar trabajando en condiciones no correctas y por determinadas horas es una cierta forma de servilismo cuando el otro la está pasando bien. Entonces era un fenómeno de un ámbito de confrontación desde ese punto de vista. Y se va madurando en la medida que se tiene que ejercer política. Entonces, en 1990, en aquel momento, ¿qué fue? Montevideo para los montevideanos, Montevideo capital de los uruguayos, Montevideo puerta de entrada al Cono Sur. Y esas ideas fueron de María Emilia Pérez Santarcieri, ¿no? María Emilia Pérez Santarcieri, que empezamos con los Caminatur y con otra cosa. Porque ella decía, lo que no se sabe o no se conoce, no se quiere. Entonces ella decía, y después yo desarrollando algunas de estas cosas, en los fenómenos de marketing y económicos, el diamante de Porter tiene variantes competitivas permanentes. Y la información en la sociedad es una variante competitiva permanente. Baste decir cómo hablamos a veces de alguna ciudad en el mundo, dicen, no me dio ni la hora, pregunté algo y no. En cambio, uno dice, no, me reuní o hablé con tal y pasa tal cosa. Yo recuerdo, por ejemplo, una experiencia personal que en un lugar con mi compañera estábamos cenando y cuando vino el que me atendía dijo, yo me llamo Ramón y voy a ser el que tengo la satisfacción de atenderlo esta noche. Y cuando trajo la dolorosa,
le hace la cuenta, mientras yo hacía ver las cuentas para pagar, él con una servilleta armó una flor y se la regaló a mi compañera. Entonces, esas cosas son parte de lo que, detalles. de que pasa a ser la valoración de lo que importa el servicio y que no es servilismo. En San Martín de los Andes, otra vez... Pero te debe haber costado eso en la interna de la izquierda al principio. Por eso, sin duda que costó, y es válido, porque uno piensa según vive. Y en la medida que yo estoy en un lugar donde tengo un salario, fíjense, por ejemplo, ahora qué está pasando. El sector del turismo, que nadie tiene duda que fue de los más impactados durante la pandemia, ¿no? Y sí, en algún caso Bien. sigue todavía. De acuerdo a los consejos de salario, van a recuperar el poder adquisitivo del 2019 a finales del 2025. Eso se discutió hace 2 años en el Consejo de Salario. Entonces, a veces efectivamente uno no puede pedir determinados niveles y pagar el salario mínimo nacional. Entonces, ese tipo de cosas se siguen dando y a veces dificultan. Lo otro es, ¿cuánto invierte un joven y la familia para una licenciatura en turismo o para alguno de los cursos de gastronomía? Es mucho dinero. Y cuando salen, es cierto, nadie está esperando que salga alguien de una escuela de turismo para ponerlo de gerente. Entonces hay que ir avanzando. Y pero eso no se recupera, es una inversión a futuro para ganar la posibilidad de... ¿Lo toman en cuenta los grandes hoteles No, a los en general no. No hay, por ejemplo, hay algunas cadenas internacionales, recuerdo más en particular la Mandarín, que cuando hacen un llamado a profesionales, una de las cosas que es después que hacen todas las pruebas que tienen que hacer es con la familia va una semana invitado por la cadena a vivir en el Mandarín. Y él visualiza cuáles son el tipo de servicios que tiene que dar. Incluso la cadena Mandarín le da a los que ingresamos al hotel, le da los dólares Mandarín. Las propinas se pagan con los dólares Mandarín. ¿Y para qué valen? Valen para la calificación que se hace del funcionariado, porque aquel que tiene más propinas se supone que hizo mejor las cosas. Además, si la plata no es mía, siempre es más generoso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no existe. Acá no... Igual no me contestaste la pregunta. ¿Hay una forma de izquierda de hacer turismo? Blanco y negro. El turismo social no existía en el Uruguay, por ejemplo. ¿Está bien? La mirada de que no se puede gobernar el territorio sobre la base de la excepción, sino regularmente, es una mirada que hay que cumplir. Y tenemos las costas uruguayas hoy sometidas a una mirada que no se corresponde con lo que son los requerimientos ambientales. Entonces, eso impacta en cómo mirarlo. Y esto que yo estoy diciendo de que los aspectos de calidad tienen que ir asociados a un reconocimiento salarial, también tiene que ver con una mirada distinta. Bien. Y voy a decirlo en 2 o 3 cosas más, muy esquemáticamente. El Ministerio de Turismo, Miguel, no hace falta que se lo explique, vivía de temporada en temporada. Cuando nosotros ingresamos, y no lo hicimos de inmediato, no fuimos carrera de modiliciones. No, nosotros trabajamos sobre cosas que valían. La marca Uruguay Natural es un ejemplo. No fue una decisión nuestra. Es Ministerio de Bordaberry, ¿no? Sí. Fue primero, la decisión fue de Jorge Valle, en el 2000. Y quien lo instrumentó efectivamente en el Poder Ejecutivo fue el Ministerio de Turismo, en ese momento Bordaberry, y Uruguay 21. De hecho, uno de los que hizo la campaña publicitaria de la coalición, o por lo menos del Partido Nacional, fue uno de los creadores de la marca País, que era Silva es uno y Nicolás Branca era el otro. Y dice la anécdota respecto a eso, que después... Guarda. No, porque dicen que bueno, se hizo todo el proceso de encuesta que le hizo Equipos Mori, a los efectos de ver qué sentían los uruguayos que lo identificaban, más una cosa que es muy importante para una marca país, que es también visualizar en aquellos que se relacionan con el país qué cosas nos identifican a nosotros, porque no necesariamente de afuera nos ven igual a como nos vemos adentro. Obvio. Entonces, bueno, eso se hizo y después se llamó a la licitación por el diseño. Cuando le llevaron a Jorge Valle los 2 bracitos y el sol, uno era celeste, blanco, el otro era azul, uno era verde, el otro era azul y el sol amarillo. Y dijo, no, eso no puede ser así. Dice, son los 2 azules porque si no es la bandera de Brasil.
Entonces todo el sesudo proceso de elaboración de marca quedó en eso, que es lo que... Por eso digo que es una anécdota, no la pude confirmar exactamente, pero tenía razón y a veces son intuiciones que existen sobre determinadas cosas. Sumo Susana, Fabián. Benjamín, decías que sí, que me parece que hay una impronta de turismo de izquierda y de gestión de turismo de izquierda. La otra pregunta, inevitablemente, es: ¿hay recambio en las figuras para llevar adelante el proceso de transformaciones de esa política de izquierda en turismo? ¿Dónde se forman los cuadros? Porque uno puede decir, ¿dónde se forman los cuadros gerenciales para la gestión privada? Pero para la gestión pública, ¿dónde se forman? Bien, eso es una muy buena pregunta, aparte de la escuela que tiene el propio Estado, el propio gobierno para la formación de cuadros, y que durante la pandemia el trabajo a distancia incrementó el número de personas que dentro del Estado hicieron cursos, etcétera. Pero, a ver, uno tiene, cuando ingresa a la administración pública, si uno sabe del tema, o sea, tiene experiencia, un año y medio te lleva a aprender cómo funciona el Estado para hacer rendir el funcionamiento de las políticas. Era lo que decía Delgado. 2 años. Donde hay que prender la luz. 2 años, sí, está bien, parece que no aprendió mucho, pero... No, la gente no le dio el respaldo. La luz. La gente no le dio el respaldo. Pero lo que me refiero es otra cosa. Si no conoce del tema, que es muchas veces el caso, lleva 2 años. Y ya de los 5 años ya me comí 2 aprendiendo. Con una cosa que yo creo que sí hay que analizarla bien. ¿Cuánto le cuesta a los uruguayos que aprendan lo que ingresan al Estado para hacer funcionar el Estado? Y si cuesta un año. Es un costo alto, es un costo alto por lo menos. Entonces, eso existe. Ahora, después tenés 2 años en que podés fogonear conociendo y después, si tu idea es que no vas a vivir de ese lugar, que es lo aconsejable, hay un año en que tú tienes que preparar las condiciones para poner los pingos en la cancha, a los efectos de correr. Bueno, atención, Yamandú Orsi. En la experiencia que nosotros hicimos, que es peculiar dentro del gobierno, porque el equipo que empezó con Lescano se mantuvo en realidad por 15 años, o sea que rentabilizamos un poco ese tema, se generaron condiciones en el trabajo en el territorio, y ahí también es una forma de mirarlo, porque nosotros, una de las gestiones fundamentales nuestras fue impulsar la gestión territorializada y regionalizada del Uruguay. Yo siempre hago la anécdota. ¿Cuántos funcionarios tiene el Ministerio de Turismo? No sé. No importa. Si no sabes vos. Menos de 200. ¿Está claro? Tiene más funcionarios el municipio de Paso del Toro. Cuando nosotros ingresaban al Uruguay 540 millones de dólares. Cuando nosotros entregamos, estuvo en 1.800 millones de dólares, con la misma cantidad de funcionarios. O sea que las cosas se pueden hacer y se pueden gestionar mejor. Eso no quiere decir que sea derecho, es una mirada de que se puede hacer. Eso por un lado. Por otro lado, estamos hablando, y eso es la preocupación que yo muchas veces tengo, que son 120.000 puestos de trabajo según el BPS y la encuesta continua de hogares. Si miramos hoy la construcción, que está con vivienda promovida y con otra cosa, los datos que escuché de la Cámara de la Construcción son de 65 a 70.000 funcionarios. Sí, en picos, bueno, por eso lo que estoy diciendo es que el turismo... En picos del 2013, el turismo, está bien, si tú tomas el turismo... Es el doble el turismo. Antes de la pandemia, y ahora se va a llegar, este año yo creo que se va a estar en 1.800 millones, creo que a fin de año se va a poder llegar de ingresos en el turismo. Pero si tú lo tomas individualmente, es el sector de la economía del país que ingresa más dinero. Porque a los 2.000 millones de dólares aproximadamente hay que sumarle unos 1.200 más que implica el movimiento de turismo interno. Si tomas el complejo agroindustrial, perfecto, es más importante. Pero desde el punto de vista de actividad individual es la de mayor peso. En la cuenta satélite de turismo que se estructuró por primera vez durante nuestro periodo, que mide el impacto económico de la actividad del turismo en conjunto, uniendo lo que ingresa más lo interno muchas veces, eso da alrededor del 7 y el 8% del PBI. Es mucha plata. Eso es en base, lo que pasa es que hay cosas que son objetivables rápidamente, lo que yo exporto es hoja de ganado, y lo otro son en base más bien a encuestas. Bueno, el turismo
de acuerdo al sistema de Naciones Unidas para lo estadístico, implica dos cosas. La primera es, tomo lo que me informa Migraciones, lo depuro en función de los que trabajan en el Uruguay y por lo tanto, como sus ingresos están acá, no son ni van ni vienen, aunque sean extranjeros. Y la segunda es un diseño muestral, que dicho sea de paso, hoy apareció el nombre de quien ayudó a hacer algunas muestras, a las auditorías del diseño muestral, que es Goyeneche, que era del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas. Y el diseño muestral indica unas 21 a 23.000 encuestas anuales, divididos en trimestres, sobre cuál se hacen las preguntas en los puntos de ingreso y egreso. De ahí surgen básicamente los gastos y surge otro dato que no puede tener la migración, que son los uruguayos que estando en el exterior vienen a visitarnos y a hacer turismo en el Uruguay. Que a los efectos del reconocimiento de que es un turista, o sea que por lo menos pernocta una noche en este país y lo que paga lo tiene de afuera, o sea que es una exportación de servicio, esas dos cosas componen la base para armar la información. Y lo que yo quiero decir es que los datos que el Ministerio producía son los datos que el Banco Central... De aquí a las 4 se nos va un par de compañeros, no te preocupes. Sí, bueno, el Banco Central es quien financia, porque le importa para las cuentas nacionales, por lo tanto no se pueden decir disparates. No se pueden decir, se entiende. O no se deben decir. Quería preguntarte, tomando en cuenta la experiencia anterior de ustedes al frente del Ministerio, ¿qué debe volver para este próximo Ministerio de Turismo? Bueno, es la mejor pregunta hasta ahora. Cambiaron, claro. Y aparte fue lo que quedamos pendiente cuando yo estaba sentado allá y Gorsi me dijo que me iba a invitar ante las elecciones para ver el futuro. Bueno, entonces ahora ya se ganó las elecciones por parte del Frente Amplio. Entonces ahora es más complicado lo que tengo que decir. Pero, a ver, un grupo de unos 35, 40 compañeros que trabajan hace muchos años con el tema de turismo desde el Frente Amplio, prepararon los documentos para las bases programáticas, incluso para las prioridades que fueron leídas. En las prioridades del Real de Colonia hay algunas cosas que son apoyo a las pequeñas empresas, las pymes del sector turismo, y volver al respaldo al turismo interno. ¿Por qué? Durante la pandemia nosotros lo que aprendimos también es que el turismo interno le sacó las castañas del fuego a muchos establecimientos en este país. Absolutamente. Por lo tanto, que el Uruguay tenga un fondo, ahora yo en aquel momento lo llamaba, y aquí estuve, fondo de emergencia para ayudar, pero yo digo de estabilidad ahora, a los efectos contracíclicos que permita ir desarrollando la actividad del turismo interno como un complemento, nunca va a sustituir al ingreso de divisas del exterior, pero un complemento, en particular entre los meses de lo que denominamos baja temporada, podemos decir después de turismo y hasta que empieza diciembre. Bien, ¿por qué? Porque efectivamente si somos un país que estamos caros, porque se recuperó poder adquisitivo por las razones que se entienda, es difícil que salgan los uruguayos. Tienen algunas diferencias con lo que pasaba antes. Hoy un matrimonio joven con hijo tiene movilidad que antes no existía. Pero fíjense, en España, durante la pandemia y después de la pandemia, se generó un programa por el cual en determinados horarios y determinados días que estaban establecidos, viajeros frecuentes de Renfe tenían el boleto gratis. Entonces nosotros le hemos estado planteando a las autoridades del transporte interurbano, interdepartamental, que han dicho que no han recuperado la venta de boletos previo a la pandemia. Sí. Y además hay 300.000 autos nuevos. Exacto. Bueno, esa es una, por eso digo la independencia. Hay pandemia, pero no se puede por eso digo la independencia. Pero esto otro es, no se pueden encontrar horarios y días en los cuales hay capacidad excedentaria en la cual se pueda comprar con un valor diferencial el transporte, que es de lo más caro que tiene el turismo interno, a los efectos de que asociado a paquetes turísticos se puedan generar nuevas oportunidades. Eso no se puede negociar, discutir con el Banco de Previsión Social también para los jubilados. Y entonces, desde ese punto de vista, generar programas y paquetes en los cuales alojamiento, digamos, la evolución del IVA a los turistas uruguayos, por ejemplo, eso, el sector lo está pidiendo y reclamando. No, ahí yo creo que hubo una medida buena que se aplicó durante este periodo, que fue la tasa cero, no el IVA, la devolución del IVA, sino la tasa cero durante determinados periodos a los efectos de facilitar a los uruguayos no tener eso. Pero
El IVA lo necesitan los establecimientos a los efectos después de contar, porque si no se transforman en consumidores finales. Entonces, pero lo que digo, alrededor de una mesa y definido un fondo, ver cómo se instrumenta. Incluso lo que decíamos es, no tiene que ser fijo. Digamos, uno prueba, ensayo y error. No funcionó eso, hay que buscar otra. Pero hay y se puede hacer. Eso es un tema. El segundo, acá voy a decir algunas cosas que no necesariamente todas pueden ser. El Uruguay, y el espacio modelo lo demuestra, el Uruguay necesita centros de recreación de última generación modernos cubiertos. Tanto el cambio climático como nuestra temporada, necesitamos por la calidad de vida de los uruguayos eso. Y no tiene por qué ser solo en Punta del Este ni solo en las termas. Digo, hay que buscar. No estoy pensando solo en montañas rusas, no tengo nada contra las montañas rusas, pero estoy pensando en otro tipo de recreación, como los parques que tiene Lego, como los que tienen algunos otros parques temáticos en Brasil, que nos den esa posibilidad. ¿Cuánto tendido ferroviario no tiene utilización? Mucho. Bueno, hay una serie donde se puede poner en valor y empezar a utilizar infraestructuras pequeñas que hay en otros lados que pedalean sobre estructuras de asiento, por eso, y generar recorridos de 3-4 kilómetros, no tienen que ser grandes cosas, los efectos de fortalecer eso. Hay que hacer el saneamiento en las termas del Daymán, es imprescindible. Necesitamos, de alguna manera, que algunos proyectos que quedaron prontos y financiados, como es un centro cultural y museo de la madera en Paso de los Toros, a los efectos de promover de otra manera el tema forestal, incorporarlo al ADN de los uruguayos, no en polémica, sino para potenciarlo en lo que debe ser. Un centro de referencia del street art, como está la facultad de jazz en Mercedes, vinculado al street art en San Gregorio, Jazz a la Calle, que ahora hay una facultad, que la UTEC desarrolló una facultad. Bueno, una cosa de esas características en San Gregorio de Polanco. E incluso, yo no sé, ¿saben cuánta gente trabaja en Rincón del Bonete en estos momentos? Una persona. Se controla desde Baigorria. Y lo que hay ahí es una infraestructura estupenda para poder desarrollar turismo náutico y de pesca. Entonces, quedó otro proyecto que tiene que ver con el Valle Edén, que ahí hay una línea ferroviaria que estuvo funcionando entre Rivera y Tacuarembó a los efectos del Museo Gardel y demás. Eso todavía, ¿no? ¿Tren de pasajeros? No, actualmente no está funcionando ahora, pero incluso los sábados y domingos se hacían con degustación. Los 2 vagones que estaban reciclados por parte de los amigos del Riel, más la locomotora Corazón de Fuego, que se utilizó con Federico Lupi en una película. Y eso se dejó de hacer. Era lo que más se le vendía a los cruceristas, saliendo del puerto hasta Colón. En Colón se lo llevaba hasta Juanicó, en ómnibus, y los que habían ido a Juanicó en ómnibus y demás, venían a Colón, tomaban el tren y volvían al crucero. Entonces, estas cosas están prontas. La posibilidad de un proyecto que quedó también con el Banco Interamericano de Desarrollo, que era la remontada del Santa Lucía navegando, desde la desembocadura hasta Buchental, eso estaba pronto. Una parte del proyecto de la ruta de los jesuitas se hizo, pero quedó ahí, todavía no está terminada Calera de las Huérfanas, pero que está pensado con relación a los otros países de la región, incluso una reunión ayer, el 29 creo que era de noviembre, 28-29 de noviembre, de ministros del Mercosur, a los efectos de la marca jesuitas. Entonces, se creó la ruta del vino en Colonia, eso es nuevo y anda muy bien, me parece. Eso está, y sobre todo hay 2 rutas. Hay una que tiene que ver con los establecimientos de Carmelo, la de Carmelo, y después está la ruta, y hay una ruta del queso también, y ni que hablar que la plaza... la ruta de los pájaros pintados también. Bueno, esa no, esa se descontinuó. Esa se descontinuó. Bueno, pero eso es una lástima, porque tiene también todas las bodegas, pero tiene todas las bodegas del litoral, ¿no? No solo eso, a ver, todo el tema de la navegabilidad de los ríos y arroyos del Uruguay, que era un plan náutico fluvial que se empezó en el 2012 al 2022, eso quedó por el camino. Te tengo que hacer la última pregunta porque miro la hora y me sacan del aire, porque además tengo al ingeniero Blasina allí para sumarse en instantes, el director. Trabajamos mucho en calidad de turismo con él. Bueno, sí, él es, si hablas de Blasina, hablas del Instituto Nacional de Calidad, obviamente. Más allá del gobierno de turno, que eso es una buena cosa. A pesar de que cuando asumió este gobierno no le habían dado el presupuesto. ¿Sabe cuánto le dieron de presupuesto cuando arrancó este gobierno? No, a Blasina.
Tira una cifra. No, imposible. Bueno, 0 pesos, no tenía presupuesto. Imposible. No sé si va a cobrar el sueldo él igual, pero digo, bueno, no, pero esto no es una broma, esto es lo real. Sí. Te tengo que hacer la última pregunta. ¿Han hablado contigo? Porque dicen que en 10 días van a presentar el gabinete. No, yo creo, hoy me preguntó y quedé a medio camino en la respuesta. Iba a preguntar eso mismo, lo de los nombres eso, y quiénes. Empecé conversando de lo que era preparar los cuadros y demás. En esos 15 años se preparó. Primero, el Uruguay pasó de no tener formación terciaria, licenciatura, a tener licenciatura, incluso maestría. Entonces, hay un grupo de muchachos, para mí ahora muchachos, aunque tengan 40, 45 años, que trabajaron en territorio, que son licenciados, o algunos tienen maestrías, y que después llevaron adelante proyectos, o sea que tienen experiencia práctica de gestión. Hay incluso algunos que fueron directores municipales, como Andrea Jung, que estuvo en Fray Bentos y que está ahora en la Asociación Turística, de gerente de la Asociación Turística en Colonia. Está Cristian Pos, que es en la ANDE, de Colonia, pero que dirigió el proyecto de turismo del BID y que había estado 2 o 3 años trabajando en Salto, atendiendo Salto, Paysandú y Artigas. O sea, día nos tiraban a Llanes de nombre también. A Llanes nos tiraban. Bueno, Llanes fue diputado durante un tiempo, se le llamaba el diputado turismo diputado, una cosa así, efectivamente, y es director de turismo de Canelones. Andrea Jung en el litoral hizo un trabajo espectacular. Pero Ana Claudia Cadam en Rocha. No, hay recambio. Hay sin ningún... Otra cosa es cómo se va a hacer la estructura con todas las características, macramé de político pero ahí hay representativo. 4 puestos claves, ¿no? Ministro, subsecretario, director general de Secretaría y director nacional de Turismo, ¿no? En este caso es de los que tiene menos, porque la Dirección Nacional de Turismo se creó en una de las... Decime, para el segundo ¿dónde gobierno. conseguimos el libro? El libro tiene la distribuidora es Guzzi y está en, por lo menos lo que me dieron, hay las librerías de todo el país o prácticamente. Y se puede, si googlean le va a aparecer también dónde... No, pero si es Guzzi, está asegurada la presencia en todo el país. Y el turismo a la izquierda, 15 años de gestión en el Ministerio de Turismo de Uruguay y algo más. Benjamín Libero, es probable que volvamos contigo, estés o no estés en enero o febrero. No, porque ahí hay una ruta, una hoja de ruta de cosas, o sea, aquí fuimos breves, pero hicimos una hoja de ruta también. ¿No? Nos queda para el programa. Nos queda para usted, para el programa, y también a Sergio le dejé allí pero encantado, a las órdenes. Recíproco, con el afecto de muchos años, conceptos elogiosos que me los guardo para mí, muchísimas gracias. No, por favor, al contrario. Benjamín, de llamarme también el otro día con respecto al premio Morosoli, así que muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Benjamín Liberov, que ha sido subsecretario del Ministerio de Turismo, ha estado en distintos, pues mira, eso es la playa del Rivero, en este momento, lo que habla de que la gente que está ahí no le interesa la playa. Es una broma. ¿Ves? Ahí hay que solucionar el tema de las aguas servidas a la playa, pero es una cosa insólita. A ver, dije el tema del saneamiento que es urgente en las termas, porque efectivamente es dramática la preocupación, pero hay muchos lugares de la costa donde ha crecido la proporción de población, la densidad de población, y no se pueden seguir teniendo pozos negros con robador, porque cuando contaminemos la napa freática se acabó el divertimento en ese lugar. Sí, y bueno, sí, hay muchos balnearios, yo me crié en Rocha, ¿no? En las épocas en que empezaban a robar todos los terrenos, década del 60, del 70, hasta que mi padre, yo lo cuento cada vez que puedo, porque mi padre agarró a mi hermano y a mí me dijeron, nosotros no robamos terreno, porque se empezó a poblar el Cabo Polonio, Aguas Dulces en la década del 60, eran todos terrenos tomados, robados, ocupados, disculpen, castillenses, y en Punta del Diablo lo mismo, y bueno, ya Punta del Diablo después se demolió bastante, pero... Entonces nosotros no robamos terreno, y bueno, y no robamos terreno. Sí tengo amigos que tienen 4 o 5 terrenos con 4 o 5 cabañas que las alquilan en terreno, bueno, en fin, veo que me adentro yo solo. No, pero además, cuando tú aumentas la densidad de población, normalmente lo haces sobre la base de consolidar construcciones. Exacto. Las construcciones hacen más denso el suelo. Si se hace más denso el suelo, también empiezan los efectos de filtración sobre la napa freática. Entonces, es complejizante. Un dato de esto de Punta del Este es un problema. Y hubo un empuje muy grande con la pandemia de gente que se fue a vivir a los balnearios, ¿no? Teníamos balnearios Capicúa en Rocha, es decir, era Rancho, Pozo Negro, Cachimba, Rancho, Pozo Negro, Cachimba. Y la gente hervía 7 veces el agua de la Cachimba porque ya el coliforme es más chico y barrizado. Correcto. En fin, gracias Benjamín. No, al contrario, gracias a ustedes.